Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 30 de abril del 2024, donde hemos comenzado un poquito antes nuestro devocional y en este hermoso día lluvioso en Puerto Rico, pero muy hermoso, un día muy fresco y muy hermoso. Damos gracias al Señor por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos tener un compartir a través de esta plataforma, de esta red social que se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Para nosotros es importante. Buenos días, hermana Yadira Lugo. En este día damos gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido comenzar este día con nuevos bríos, nuevos ánimos y una misericordia nueva que el Señor extiende para nosotros en este día. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Buenos días a cada uno de los hermanos que se van conectando en esta hermosa mañana. También saludamos a nuestro hermano Eric Soto allá, ¿verdad? Sabemos que él está por allá distante de Puerto Rico, pero con su corazón en nuestra isla, ¿verdad? Él y su esposa Dora. Saludamos también a mi prima Daisy Rivera. Saludamos por ahí a Rosana Siberio, prima también. Y damos gracias al Señor por cada vida que siempre se conecta con nosotros. Hoy un poquito más temprano para poder realizar algunas otras cosas que tenemos pendiente en este día. Vamos a presentar este espacio y vamos a leer una palabra y pedimos al Señor que Él se manifieste en este momento. Leemos la palabra en Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3. Y decimos la escritura. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Vamos a comenzar nuestra lectura en Génesis 1, del 1 al 3, y luego vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Ese es Génesis 1, del 1 al 3. También tenemos en Juan capítulo 1 los primeros versos que dicen, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, Marilyn. Federico Hidalgo, Marilyn Pérez, Dios te bendiga. Buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en Génesis 1, del 1 al 3, y Juan, el Evangelio, capítulo 1, versos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor que en el pasado, ¿verdad? Desde un principio, tenemos que ver la palabra de Dios en su mensaje más profundo hacia nosotros, porque cuando el Señor permitió que este logos, esta palabra escrita, la tuviéramos hoy en el modo que la tenemos, sabemos que ha pasado por una serie de procesos, ¿verdad? Pero que Dios permitió que para este tiempo tuviéramos el formato de toda una compilación, ¿verdad? De 66 libros, que entendemos que ha sido un milagro tener la palabra de Dios, porque ella se convierte en nuestra vida, en lo que a nosotros nos da la fe, produce la fe y la visión clara para entender que cuando Dios no está en un lugar, está en desorden, que cuando Dios no está en un lugar, las cosas no parecen estar en el orden correcto y empezamos a decaer, porque es por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra. Y dice que la palabra, que en el principio todo estaba desordenado y vacío, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate que esto me lleva a entender por la palabra que hay una dimensión espiritual que nosotros
en el plano de la tierra tal vez no entendemos si no hemos tenido la revelación de la palabra. Antes de tener contacto con la palabra de Dios, y la palabra es Cristo, porque Cristo es el verbo. Por eso te llevé al Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era con Dios. Dios te bendiga, Carmen Rita. Buenos días. Dice que estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cordero Hernández, buenos días. Dios te bendiga también. Estamos conversando la palabra en Génesis 1, del 1 al 3, y Juan en el Evangelio del capítulo 1, del 1 al 5. Y fíjate que estamos dividiendo el plano de la vida natural, ¿verdad?, a la vida espiritual, porque sabemos que nuestras vidas, en medio de una vida física donde Cristo no está, estamos en desorden, como estaba el universo al principio, como describe en el libro de Génesis, ¿verdad?, del capítulo 1, versos del 1 en adelante, y vemos que la palabra de Dios interviene. La palabra de Dios es Cristo, porque la palabra es el verbo, es lo que realmente es la acción, es el amor de Dios en nosotros. Por eso Jesús vino a la tierra, porque él como hombre estaba librando aquello que Adán no había podido cumplir en medio de aquel escenario donde, teniéndolo todo, se ve decaído en el pecado, y es el pecado lo que nos separa de Dios. Pero ¿qué sucede cuando el hombre y la mujer no tienen la identidad correcta? Cuando el hombre y la mujer no saben el poder que hay en sus palabras, porque nosotros, a imagen y semejanza de Dios, el Señor, Dios te bendiga, Javier, buenos días. Estamos conversando la palabra en Génesis 1, del 1 al 3, y el Evangelio de Juan 1, del 1 al 5. Y estamos conversando que hay una dimensión espiritual que nosotros solamente podemos entender el poder que tiene la palabra cuando hemos tenido contacto directo con Jesús. Cuando nosotros tenemos contacto, Dios te bendiga, Federico, cuando tenemos contacto directo con Jesús, nuestras vidas son transformadas, y es ahí donde tú, como hombre y mujer de Dios, te paras en la brecha, y la brecha es ese lugar débil que está en medio de una situación, es un lugar de un muro roto, de un muro caído, donde es una posición que se puede manifestar como una situación difícil, una situación que se te sale de control, alguien que es rebelde. Sabemos por la palabra que son muros caídos, pero dice la Escritura que nuestra realidad es lo que tú ves con tus ojos físicos, pero esa realidad no es perpetua. Por eso el enemigo trata de robarnos la fe, porque el enemigo sabe que hay una fuerza en nuestra fe, y la palabra del Señor nos manda a nosotros poder. Dios te bendiga, Saúl, buenos días. Nosotros tenemos que separar lo que es físico de lo que es espiritual, porque cuando tú naces de nuevo del agua y del espíritu, tú entras a operar en un plano espiritual superior, porque ese plano, esa posición, te la otorga el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que en este tiempo el enemigo trata de hacer que tú no entiendas quién eres en Dios, para que te sujetes a una aparente realidad física, y la aparente realidad física la podemos cambiar con la fe. Es la única cosa que nosotros, si sabemos que estamos plantados en Cristo, nosotros vamos a poder arrancar y plantar. ¿Y qué arrancamos? Arrancamos todo aquello que nos hace la contra. Dice la palabra que en él estaba la vida. Dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es el poder que hay en Jesús de Nazaret. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, y cuando tú tropiezas con la palabra, Él está vivo dentro de ti, y es ahí donde el enemigo no quiere que tú llegues, porque cuando no estamos en Él, estamos en el desorden que describe la palabra, que se encontraba la tierra. La tierra se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por eso es que cuando tú llegas a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar, porque nosotros sabemos que portamos de Dios su presencia, que nosotros tenemos una imagen y semejanza demasiado grande con el Señor, porque ese fue su propósito, el equiparnos de ese poder para que pudiéramos ejercer por la palabra esa administración correcta que debemos tener de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por eso dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Yo no sé cuál es la brecha que tú estás viendo frente a ti, cuál es el abismo, el problema que tal vez te separa de lo que tú quieres alcanzar, pero yo quiero decirte que Dios ya te envió a Jesús para que Él te tocara, para que Él hiciera su vida dentro de ti. Y es ahí donde el Señor te lleva para que entiendas que tus palabras tienen poder, y que cuando tú clamas al cielo en el nombre de Jesús, Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de Jesús se doblará toda rodilla, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Por eso nosotros te recordamos en este día que antes de venir al Señor éramos criaturas, éramos hechura suya, pero nosotros hemos pasado a ser no criaturas únicamente, sino hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso en esta mañana la carga que sentimos con su palabra es que tú entiendas que el desorden no viene de Dios, que el desorden que está tratando de sacarte de tu paz, de sacarte de ese enfoque, viene de un ambiente, de una atmósfera satánica que ha tratado de operar en nosotros para impedirnos llegar a donde tenemos que llegar. Pero nosotros, reconociendo que la gracia y la misericordia de Dios nos ha tocado en este día, nosotros tenemos que reconocer que fuera del Señor nada podemos hacer, y es Él el que nos motiva a abrir nuestros ojos, a darle sentido a lo que vemos ante nuestros ojos. Y yo quiero decirte que tu realidad no es perpetua, porque si tú le llamas realidad a lo que ven tus ojos, eso no es perpetuo. La realidad y la verdad de Dios es otra cosa. La verdad de Dios permanece para siempre, y la palabra de Él es su verdad en nosotros. Pero créeme que para el mundo es locura, porque no lo puede entender, porque se ha de discernir con el Espíritu, porque cuando naces de nuevo, tú te conviertes en ese templo vivo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo comienza a vivir su vida dentro de ti. Por eso en este día es importante que tú sepas que cuando tienes contacto con la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú comienzas a ver las cosas de manera diferente, comienzas a hablar diferente y te mueves en otra dimensión, porque la dimensión que el Señor te ha llamado es a que tú domines, a que ya tienes vencido toda situación que se opone en tu camino, porque en el Espíritu ya tú has ganado. Lo que sucede, Dios te bendiga, Sandra Pizarro, lo que sucede es que tenemos ante nosotros una realidad física que le llamamos realidad, pero esa realidad es cambiable, no es permanente. Por eso es que se te ha dado poder, para que tú sepas que la semilla más pequeña dentro de cualquier semilla que conocemos, la más pequeña es esa de la higuera, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor que es la semilla más pequeña que el Señor usó como elemento de fe, para que nosotros entendiéramos que es la semilla de mostaza, debo decir. La semilla de mostaza crece como un árbol enorme, y comienzas a ver
que era la semillita más pequeña. Por eso el Señor te recuerda a través de esta comparación que nosotros no necesitamos una fe grande, sino una fe profunda en el Señor. No importa que tu realidad física vea otra cosa, esa no es tu verdad. Tu verdad es la palabra, tu verdad es lo que Cristo ha dicho de ti, tu verdad es ese poder que hay en tus palabras cuando tú le crees al Señor. Y dice la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso en esta mañana nuestro anhelo es que tú entiendas. Dios te bendiga, Omaira, buenos días. Estamos hablando la palabra de Génesis 1, del 1 al 3 y Juan capítulo 1, versos del 1 hasta el 5. Y hemos visto en la palabra que hay poder en todo aquello que nosotros llamamos a la existencia, porque por fe fueron hechos los cielos y la tierra. Yo no necesito haber estado en medio de la creación para reconocer que la palabra de Dios me dice que fueron hechos por la fe. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Si hoy gozamos de un lugar hermoso para vivir, aunque lleno de violencia, ¿verdad? Por causa del pecado, a nosotros como gente de Dios, gente que ha sido tocada, transformada por el poder de Dios, reconocemos que un día estuvimos en tinieblas, que un día estuvimos en desorden, que un día nuestras vidas vivían a nuestro antojo, a nuestra manera, pero en el momento que el Espíritu Santo nos tocó y nos transformó, en ese momento comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Por eso es que nosotros sabemos por la palabra que todo aquel que tropieza con la verdad de la palabra de Dios no se conforma con la realidad que aparenta ver ante sus ojos, porque el mundo natural te muestra una aparente realidad, pero la realidad del mundo no es nuestra verdad, porque nuestra verdad está en la palabra, nuestra verdad está en el poder que Cristo ganó para nosotros. ¿Y quién es iglesia? Todo aquel que cree. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que te conviertes en iglesia en el momento que le abres el corazón a Dios, en el momento que le permites a Él entrar, no quedarse afuera, sino entrar en tu vida y comenzar a gobernar. ¿Quién eres tú? Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que solamente en Él se encuentra la verdad que nosotros hemos descubierto en su palabra, porque sabemos que nuestra realidad es efímera, puede ser muy dura, puede ser que estés viviendo un mal momento y que tu realidad tú la creas permanente, pero déjame decirte en este día que tu realidad en nada se parece a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios me dice que cuando había oscuridad, Él dijo sea la luz y fue la luz, que la tierra estaba en desorden, pero el Señor la preparó en el orden para que tú y yo la disfrutáramos. El pecado trastornó nuestro escenario, pero hoy tú y yo portamos la verdad de Él en nosotros, y tu verdad y la verdad de Él en nosotros hace cambiar el panorama. Por eso se llama fe. Por eso la palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso en esta mañana nosotros te queremos recordar que solamente por fe nosotros podemos resistir. Cuando podemos levantar nuestras manos arriba, cuando podemos adorar, cuando podemos agradecer que en medio de tu aparente realidad no está todo perdido, todavía tienes poder, estás en medio de una brecha espiritual, es un hueco, tal vez el lugar más peligroso de la verja que está alrededor de tu ciudad, de tus muros, está caída, pero yo quiero decirte que cuando tú sabes el poder que portas, cuando tú sabes que cargas las armas de la milicia, que no son carnales
son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tú te paras ahí en ese hueco donde no cualquier soldado se puede parar. Solamente se puede parar alguien que pueda retener la verdad de la palabra. Una cosa es tu realidad. Tu realidad, lo que ven tus ojos, es algo que no es permanente. Una cosa es tu realidad, pero otra cosa es la verdad de Dios en ti. Y la verdad de Dios en ti te ha dado poder en este tiempo de caos, en un tiempo de desorden, de atar y desatar. Por eso el Señor repetía en la palabra a los discípulos el poder de la oración, y ellos estaban fascinados por conocer cómo era que podían tener ese poder que tenía Jesús, esa fuerza, esa claridad, porque Jesús era el Verbo, Jesús era el Hijo de Dios, quien había venido a mostrarle al hombre y a la mujer que Él estaba retomando nuestro lugar, y que en medio de una pérdida de administración, en medio de haber perdido el control de nuestro mundo, en medio de eso, Jesús le ha dado una posición correcta a todo hombre y toda mujer que se posiciona frente a su brecha. Dios te bendiga, Julito. Buenos días, saludos a Gladys y a los compañeros. Buenos días, Dios te bendiga mucho. Estamos conversando la palabra de Génesis capítulo 1 del 1 al 3 y en el Evangelio de Juan del 1 al 5, y estamos diciendo en la palabra del Señor que se habla de la creación como aquel caos, aquella oscuridad, aquel desorden, que hoy nosotros podemos disfrutar de unas leyes, ¿verdad?, que rigen nuestro planeta Tierra. Decimos la gravedad, ¿verdad?, y algunas leyes físicas que rigen nuestro entorno y que fueron parte de un escenario hermoso que Dios puso en nuestras manos, pero sabemos por la palabra que el hombre y la mujer cayeron en el pecado, y que sin Jesús no hubiésemos podido estar hoy parados en el lugar donde estamos, porque reconocemos que todo eso que aconteció en el Antiguo Testamento era parte de una verdad que el Señor nos trataba de hablar, y era que por medio del pueblo de Israel Dios buscaba enderezar esa simiente que tendría que ser recuperada a través de los que nacen de nuevo, a través del agua y del Espíritu. Fíjate que es un día hermoso para nosotros reconocer que lejos del Señor no podemos hacer nada, y que se hace necesario que entremos en ese plano espiritual de la fe. Cuando Cristo es revelado a nuestras vidas, nuestros ojos se abren y comenzamos a ver que aquello que estaba torcido comienza a enderezarse, que la realidad que pueden ver tus ojos ante un problema que no puedas solucionar de momento, yo quiero decirte que en el plano espiritual ya tú eres más que vencedor. Por eso es que la palabra nos recuerda que Cristo ganó para nosotros un lugar, y ese lugar está por encima de cualquier persona que está operando en sus propias fuerzas. Reconocemos que ante nuestras propias limitaciones físicas podemos ver un panorama que le llamamos realidad, pero esa realidad no es permanente. Esa realidad es tu realidad, porque ante Dios no hay limitaciones, porque para Dios no hay enfermedad que Él no pueda curar, porque ante Dios no hay ningún recurso que te falte que Él no te pueda dar. Por eso en esta mañana nosotros te recordamos que el Señor es ese verbo que estaba en aquel desorden, que todavía dice la palabra que aquella oscuridad, que aquello estaba en oscuridad y en desorden, pero fue cuando Cristo llegó, cuando Cristo dijo sea la luz, fue la luz, y todo comenzó a tener lugar, claridad, orden, porque cuando llega Jesús todo se ordena. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tal vez tú te encuentras en un momento difícil,
que le llamas tu realidad, pero yo quiero decirte que tu realidad no limita a Dios, porque no estás en la realidad humana, sino en la verdad de la palabra de Dios. La verdad de nuestro Padre Celestial es Cristo. Cristo descendió a la tierra como un humano y Él entregó su vida. Dice la palabra que nadie le quitó la vida, sino que Él entregó la vida por nosotros, para que hoy tú y yo, cuando Él resucitó, Él dice que exhibió nuestra condena, nuestra culpa. Decía el apóstol Pablo públicamente, Él descendió a las profundidades de la tierra y Él exhibió en nuestra culpa, como quien dice, he logrado la redención del hombre y ahora mi espíritu va a estar dentro de cada hombre y cada mujer que nacen de nuevo. Por eso el Señor decía claramente que buscaba verdaderos adoradores que pudieran cambiar la realidad que hay ante tus ojos, la realidad que te muestra el enemigo, quien por un tiempo gobierna aquí en la tierra. Sabemos que no nos gobierna a nosotros porque hemos pasado de muerte a vida. Estuvimos en tinieblas y ahora estamos en luz. Sabemos que no predicamos una religión, que no predicamos tampoco un grupo de personas. Nosotros representamos corazones transformados en un templo viviente para Dios. Por eso en este día, en medio de nuestras aparentes realidades, yo quiero que proclames la verdad del Padre Celestial. La verdad del Padre es Jesús. La verdad del Padre es que Él te dio el poder para que ores, para que pidas en el nombre de Jesús, para que le adores, para que le reconozcas que en Él no hay sombra de variación, que Él no ha cambiado y que Él sigue siendo el mismo. En este día nosotros te invitamos a que seas parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Sabemos que el cuerpo de Cristo está regado por el mundo y que nosotros nos unimos en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Por eso en este día es nuestro anhelo que puedas verte desde esa perspectiva, que éramos criaturas, pero hoy somos hechos hijos de Dios al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no se quedó muerto, Él resucitó. Y a pesar de que Él estuvo 40 días presentándosele a aquellos que habían estado con Él, dice la palabra que Él es ascendido a los cielos. Pero Él dijo muy claramente que volvería, que está preparando un lugar para nosotros. Así que la muerte no nos asusta. Nosotros sabemos en quién estamos y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por eso en este día te proclamamos la verdad de Dios. Eres un hijo de Dios y estás en la posición correcta. Pueden venir situaciones, pero la realidad humana no es tu verdad permanente. Nosotros tenemos la verdad en Cristo y la verdad en Cristo es su poder. La verdad en Cristo es la fe, que tú puedes arrancar y plantar todo aquello que te hace la contra. El enemigo no quiere que tú tengas la mentalidad de un ganador, porque cuando tienes la mentalidad de un ganador no hay espacio para una duda, no hay espacio para pensar lo contrario. Por eso en esta mañana dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es el gozo. Dios te bendiga. Isaías Pérez, buenos días. Hemos conversado la palabra en Génesis 1, del 1 al 3, Juan capítulo 1, del 1 al 5, y hemos dicho que una cosa es la realidad frente a nuestros ojos, nuestra realidad, ese problema que tenemos no es permanente, pero la verdad de Dios, la verdad del Padre Celestial va más allá, porque es la revelación de Cristo en nosotros. Por eso nosotros sabemos que cuando levantamos manos arriba, cuando nos humillamos delante del Señor, aquello que nos hace la contra, aquello que se opone a que lleguemos a la voluntad de Dios, sabemos que tiene que ser removido. Y por eso en este día es para nosotros un privilegio poder decirte que el Señor está en control, que el Señor tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Por eso en esta mañana cerramos toda voz, dejamos de escuchar toda voz contraria y le creemos a la voz del Espíritu, porque dice la palabra que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y todo estaba en oscuridad, en desorden, pero cuando llegó Dios a poner todo en orden, usó la palabra, y es a través de la palabra, quien es el Verbo, Cristo Jesús,
que se hicieron las cosas, se materializaron todas las cosas. Por eso tu realidad no es la verdad del Padre. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que hay poder en tus palabras, que la oración tienen poder, y que en un tiempo postrero como el que vivimos sabemos que hay muchas voces contrarias, porque las noticias son realidades físicas, pero ya te acabo de decir que nuestra realidad ante nuestros ojos físicos no es perpetuo. Si tú sabes quién eres en Dios, vas a estar ahí en la brecha orando y vas a clamar para que Dios obre un milagro. Vas a ayudarme a entrar en la guerra espiritual, y es en esa guerra que nosotros entramos en oración y cambiamos la realidad que tenemos ante nuestros ojos por la verdad del Padre. Por eso en este día tenemos que despertar más centinelas, más personas que estén en la brecha, que puedan vigilar, que puedan orar, que puedan ver en el Espíritu que hay solución para ese desorden, que hay un término para cada situación, y que tu realidad no es perpetua, que la verdad de Dios es la que permanece para siempre, y que hay poder en la sangre de Jesús. Él vino a hacer libre al cautivo, y en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que el Señor tiene planes y propósitos. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gavito Rodríguez. En la noche de hoy estaremos en estudio de la palabra del Señor, la escuela bíblica, ¿verdad? Donde estaremos ahí conversando la palabra, escudriñando la palabra, para que el Señor sea manifiesto al corazón, porque cuando tenemos conocimiento de la palabra, nosotros podemos operar alineados a la voluntad del Padre. Pero sin el conocimiento del Señor cometemos errores y nos salimos de esa voluntad del Padre, y por esa razón es que no ves la contestación de tus oraciones, porque las oraciones que Dios contesta son las que están alineadas a la voluntad del Padre, porque Dios te ha dejado la vida, porque Él quiere que tú entiendas que Él está preparando un lugar para ti, para mí, que Él viene muy pronto. No sabemos fecha ni hora, pero mientras el día dura trabajamos. Sabemos que hay una necesidad de predicar la palabra para que el cuerpo de Cristo sea agrandado, porque Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. En este día, Dios te bendiga. Es nuestro anhelo que la palabra opere en tu corazón, y que tú entiendas que hay poder en la alabanza, que hay poder en la oración, que hay poder. Dios te bendiga mucho, y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, la gloria para ti, Señor, en esta hermosa mañana. Te presento a nuestra audiencia. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas cada vida al lado de su artefacto electrónico. Te pido por mis compañeros de trabajo, de la policía, de operaciones tácticas, representado en mi hermano Julito Lasalle y todo el grupo de trabajo. Oh Padre amado, gracias. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos has brindado. Bendice a cada hermana, cada hermano, Señor, cada estudiante, cada joven. Oh Padre, que está conectado con nosotros, permite, Espíritu Santo, que tú le muestres la verdad. La verdad de tu palabra no tiene nada que ver con la realidad que ven sus ojos. La realidad de este mundo la podemos cambiar con la oración. Oh Padre, yo te ruego en esta hora, nos diste poder para arrancar y para plantar. En el nombre de Jesús arrancamos toda duda, todo lo que se opone a tu poder, Padre. Necesitamos una iglesia unida que vea esta verdad de tu palabra, que vea el poder que porta, Padre, para que entienda que en medio de un tiempo postrero, Señor, en la unidad está la fuerza. Oh Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano Luis Wichi Rosado. Hoy hemos comenzado un poquito antes porque teníamos que salir, pero en la repetición vas a ver este mensaje. Hemos hablado de Génesis 1, del 1 al 3, y de Juan capítulo 1, del verso 1 al 5. Hemos hablado la palabra. Kelvin, Dios te bendiga. Estamos terminando ahora porque realmente empezamos hoy un poquito antes porque tenemos que salir a una cita médica, pero en este día, claro que sí, vamos a orar por tu sobrino, Yadira. Estaremos orando por él. Kelvin, Dios te bendiga. Buen día, Luis Wichi Rosado. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Hemos predicado la palabra del desorden
que había en Génesis 1, que por la palabra fue hecho el orden. La palabra es Cristo. Y en Juan 1, capítulo 1, versos del 1 al 5, vemos que se habla del verbo, que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios y que por él todas las cosas que vemos son hechas. Entonces hablamos de un plano físico que tal vez te dice que no hay solución, pero yo te quiero decir que ese problema que ves frente a ti es cambiable. Ese problema que está frente a ti es la brecha. Ese problema que está frente a ti lo puedes cambiar por la verdad del Padre Celestial, porque la verdad está en lo que tú crees. Que tú creas del Señor en este día. Dios te ha dado el poder para cambiar esa aparente realidad que tienes frente a ti. Yo quiero decirte que puedes cambiarla por la verdad del Padre. En este día Dios te bendiga. Puedes escuchar la repetición y adelante en el Señor. Buen día.